Este día vamos a estudiar el tema Una sola lengua y vamos a pedir la dirección de Dios para entrar en este estudio con la sabiduría de nuestro Salvador. Querido Padre, hoy venimos para estudiar una historia que siempre ha fascinado a todo aquel que lee la Biblia. Estamos seguros que sí, porque hubo un tiempo en que había una sola lengua, pero te rogamos, Señor, que nos ayudes a comprender qué fue lo que sucedió allá en esa llanura que finalmente estaba en contra de tus planes y por qué tú tuviste que intervenir como lo hiciste. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para la lección de hoy, Pastor Dani Perla, nos adentramos ya al capítulo 11 de Génesis y vamos a leer los primeros versículos. Nos vamos a detener en el capítulo 11 unos días acá en la lección, y es importante que leamos el texto porque estos primeros 4 versículos, Pastor, dan para hacernos algunas preguntas y para reflexionar, y queremos trasladarle esas preguntas a usted. Y dice Génesis 11 del 1 al 4: Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Un día se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Después dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Pastor, para comenzar con esta pregunta, con una pregunta a partir de este tema para desarrollar, la primera pregunta que se me viene a la mente y que está en nuestra lección es: ¿por qué esta urgencia de querer lograr la unidad a toda costa? Porque parece que ahí toda la tierra, es una sección porque acaba de estar despoblada la tierra, pero todos están queriendo unirse bajo un solo propósito. Muy bien, creo que es una pregunta que merece ser contestada, y lo que tenemos aquí, bueno, son los antecedentes de lo que es conocido como la Torre de Babel. Sí. Y lo que tenemos aquí en esta historia, ayer o anteayer notábamos que la historia de Noé nos recordaba a lo que había pasado con Adán y Eva, comer del fruto, en este caso Noé embriagarse con una viña, la desnudez que lo llevó. De hecho, la mención de las bebidas embriagantes está relacionada con desnudez, la primera mención en la Biblia. Así que es algo negativo desde el principio. Sí. Luego tenemos ahí los paralelismos. Ahora, en esta historia que estamos estudiando, tenemos el paralelismo también de la creación, de la historia de la creación, porque si ustedes notan, lo que esta gente están diciendo es, por ejemplo, lo tenemos ahí, vamos, hagámonos un nombre, hagámonos un nombre. Están haciendo lo mismo cuando Dios en la creación dice, hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Aquí tenemos la similitud con la historia de la creación, solo que al igual que la historia del diluvio es una reversión de la creación, aquí también es un retroceso de la creación. Porque en la creación, si ustedes recuerdan, nuestro mundo va de un solo elemento, que en ese momento era el agua, hacia una diversidad, multiplicidad de elementos. Aquí ellos van de la orden que Dios les había dado después que Noé salió del arca, después del diluvio, la primera orden, Génesis 9:1, Dios les dice: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Entonces ellos van de la multiplicidad a uno. O sea, están revirtiendo la creación. Dios quiere que su creación se esparza, Dios quiere que ellos se multipliquen, pero ellos retroceden y quieren llevarla al contrario. O sea, están queriendo ser como Dios, pero en una manera negativa. Y el propósito de la unidad de ellos realmente era suplantar a Dios, crear una monarquía. Sí se iban a esparcir después de eso, pero todos obedeciendo una misma orden, una misma lógica, despersonalizados. Y esa es una de las cosas que encontramos acá. Wow, la verdad que es impresionante porque vemos a la humanidad cayendo en la misma trampa que cayó Eva y Adán una y otra vez, ser como Dios.
Esa trampa que hasta el día de hoy nos sigue afectando, pastor. Bueno, definitivamente sigue afectando porque la Biblia nos dice que en Apocalipsis, cuando estudia las profecías, que al final del tiempo también habrá un nuevo orden mundial, un gobierno mundial, que eso es lo que la gente siempre han querido y para eso se justifican las guerras y todo eso, como veremos más adelante. Creo que podemos ver algunos textos que nos hablan ahora en esta lección, que nos hablan acerca de la construcción de esa torre. De la construcción de esa torre, porque, pastor, lo que llama la atención con la construcción de esta torre es que aquí comienza una temática que se va a repetir constantemente en la Biblia. Cuando escuchamos la lectura llanura de Sinar, ahí la llanura de Sinar, y cuando escuchamos que están queriendo hacerse esa torre, ¿qué nos recuerda? ¿Acaso no nos recuerda Daniel, por ejemplo, cuando están en Babilonia? ¿Y por qué es tan importante hacer esa conexión de cómo recorre toda la historia de la Biblia, toda la historia sagrada, el tema de Babilonia y los propósitos de Babilonia de lograr una unidad, pero lejos de Dios? Bueno, aquí es un tema bastante extenso, pero vamos a resumirlo. ¿Qué significa Babel? Babel significa puerta de Dios o puerta de los dioses, que es lo mismo que significa Babilonia. En el tiempo antiguo, por ejemplo, llegar a la puerta de una ciudad era conquistar la ciudad, era tener el control. O sea, si alguien está a la puerta de mi casa, usted nota que las casas ahora primero tienen una verja y la puerta principal está hasta el fondo. Bueno, es lo ideal porque uno dice, todavía hay un espacio para que alguien no acceda, porque el que ya está a la puerta, pues más fácilmente puede entrar a la casa. Entonces, ahí vemos el deseo del ser humano llegar a ser como Dios. Pero como veremos más adelante en esta historia, también el autor hace un juego de palabras, porque confundir las lenguas, ya lo vamos a ver más adelante, es la palabra Balal, se parece a Babel, significa confundir, así que Babilonia también, o Babel, ha llegado a significar confusión. Y a partir de ese momento, al final, ¿quién estaba detrás de eso? Claro. Definitivamente era Satanás. Formar un gobierno mundial en rebelión contra Dios. Y ese es el principio de Babel, ese es el principio de Babilonia. Se ha repetido a lo largo de la historia. Allá en la llanura de Sinar, que se menciona en el libro de Daniel, cuando Daniel le había dicho al rey Nabucodonosor que su reino no iba a ser duradero para siempre, sino que iban a venir otro reino, él se rebeló y mandó a construir una estatua toda de oro, porque como con decir, no, mi reino tiene que ser universal y eterno. O sea, ese es el gran deseo siempre de Babilonia, en contra de los planes de Dios, en contra de los propósitos de Dios, y al final de la historia de este mundo habrá una Babilonia. Apocalipsis llama a una Babilonia, ya no es en sí que podamos decir, es correcto, una ciudad específica, sino que ahora es un sistema que en este caso será religioso y político, digamos, y económico, combinado con la religión, que nos recuerda el árbol de la ciencia del bien y del mal, para poner a la humanidad entera en contra de Dios. Así que en ese sentido Babilonia no ha muerto. No ha muerto. Y en ese sentido la lección de Génesis 11 todavía nos habla fuerte y claro a cada uno de nosotros. Pastor, en este momento, porque todavía nos falta reflexionar de Génesis 11 algunos temas más, los días que siguen, pero en este momento ayúdenos a orar para poder doblegar nuestro corazón a Dios para seguir su propósito. Usted decía de que lo que estaban haciendo ellos era ir en contra del propósito de Dios, y eso ya lo veremos más adelante en detalle, pero ayúdenos a orar para que con humildad reconozcamos que debemos seguir los propósitos de Dios. Amén. Padre, en este momento oramos, Señor, para que nos ayudes a depender siempre de ti, a dejar de lado nuestros criterios, nuestras voluntades y seguir lo que tú has indicado claramente en tu palabra. Ayúdanos a estar unidos, pero en la verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.